Esto es Permanencia Involuntaria. Instrucciones para sobrevivir a la cultura y los espectáculos del nuevo siglo. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Permanencia Involuntaria. Yo soy Fausto Ponce y me acompañan el día de hoy Montserrat Pérez. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Buenas noches. Y también don Leonardo Ponce. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muy bien. Gracias por tenerme, invitarme a este programa tan esperado por mí al menos. Pues sí, porque tú lo propusiste. Te iba a decir que de alguna manera lo propusiste tú, pero no de alguna manera, lo propusiste tú. Es lo que más se acerca al especial de terror. Es lo que más se acerca al especial de terror y eso que no estamos todavía en la época de octubre, ¿verdad? Y eso que todavía no hemos visto eso. Ándale, además. Bueno, el tema de hoy, por supuesto, como lo habíamos anunciado en redes sociales y como está platicando Leonardo acerca del terror y de los especiales de terror y Halloween y cosas así, resulta que vamos a platicar acerca de Annabelle y el mundo de la familia Warren. Bueno, de Ed y Lorraine Warren, que son los que iniciaron con el Conjuro, ¿no? Con la película El Conjuro. Entonces, nos están escuchando, me dicen que sí, yo estoy escuchando, mi hermano ya puso 2 veces el video y nos oímos muy bien. Entonces, no sé si hay eso, sea un problema de su conexión y todo eso. Pero bueno, a ver, acabamos de ver Annabelle 2. Sí. ¿Cómo la Fuimos vi? los 3 de la manita al cine antes de estar aquí. Exactamente. ¿Les gustó? Bueno, ahorita les digo yo qué pienso, pero ustedes díganme primero, Leonardo, ¿qué te pareció? Yo odié cada segundo de la película. Monse. Yo no odié cada segundo. Al principio sí puse mi Solo fe cada por... minuto. Solo cada minuto, no. Puse fe en que me gustara al principio y el inicio creo que está bien armado. Solo que a partir de que empieza lo bueno se empieza a poner mala. Sí, empieza bien, ¿no? Empieza muy bien la película, pero poco a poco la trama va en detrimento de sí misma y todo para asustarnos, ¿no? O sea, empiezan a abaratar la trama con tal de que nos asusten, empiezan a romper las reglas de ellos mismos, de las entidades demoníacas, de la misma Annabelle, y se vuelve un poco, pues, no frustrante, pero sí bastante decepcionante, ¿no? Sí, para mí es como de estas películas de terror que caen en el error de simplemente ser efectistas y hacer ponerte el susto o el momento o la musiquita o el bicho para que te asustes. Pero realmente, o sea, tú decías que rompen las reglas, pero yo creo que más bien en esta película en específico no hay reglas. No hay reglas en sí mismo, exacto, sí. Tiene varios problemas a mi parecer. Es spoilers free, ¿verdad? Esto no se puede... Pues no les digas tanto porque hay gente que no la ha visto. Exacto. ¿Y por qué hoy la estrenaron? ¿no? La estrenaron, Sí, no, demasiado no sé. pronto. Okay. Sí, para mí tiene varios problemas, pero este es eso de que dicen que es como espanto gratuito todo el tiempo. Que ni es espanto a fin de cuentas, ¿no? Porque si te asustara, valdría la pena. Algunos al principio, ¿no? Al principio sí de pronto dices, hay unos sacones de onda, pero... A mí me pasó casi todas las escenas de susto, salvo algunas excepciones, que dije, esto ya lo vi 57 veces en mi vida. O sea, esta escena ya me la sé. No, bueno, sí, totalmente de acuerdo. Sí, es un poco lo que platicábamos de regreso del cine, que hay veces que podrían ser mucho más creativos si realmente se pusieran a pensar las reacciones reales de una persona ante una situación así. Si es que existiera, obviamente sabemos que probablemente encontrarte una muñeca poseída es Bueno, poco probable, pero... Claro, pero bueno, creas el universo de tal manera que te lo crees, ¿no? Que crees que puede ocurrir, aunque sea algo sumamente descabellado. Exacto. Entonces, partiendo de eso, podrían encontrar maneras de volverlo mucho más creativo en cuanto a las reacciones, en cuanto a cómo se comportan estas entidades demoníacas. Pero es como dice Kim, pues ya lo viste 800 veces y sí te saca el sustito por el brinco, ¿no? Porque aparece la música y de pronto empieza a ocurrir esto que te tiene que asustar, pero realmente no tiene ningún trasfondo. Sí, sí, yo creo que también esta película tiene como, o sea... ¡Ay, el gato está en la consola!
Tenemos que... Está Está apretando operando. botones y está operando Operando los todo, güey. controles. Sí, a ver, ven para acá. Creo que sé no si pasó sirvió nada, ¿no? algo. Aquí hay un poquito. Ese hay que bajar, ese no sé. No sé qué hizo. Picó, no, no, bájale está ahí. naranja. Sí, ya. El show tiene que continuar. El show No, tiene- como decía, hay que entender como el contexto de esta película y siento que parte de las fallas que tiene esta película tienen que ver con el contexto. ¿Y qué quiero decir con esto? Es que, pues, a fin de cuentas es una franquicia, ¿no? Y por un lado, es un personaje y películas que han funcionado muy bien. Entonces, de entrada, está colgada en un tren que saben que la gente va a ir a verla, ¿no? Por un lado eso siento que hace que ya el esfuerzo es como es algo casi es una garantía de que la gente va a ir a ver a Anabel. Ya no hay, siento que ya es como, bueno, vamos a hacerla y ya no hay tanto esfuerzo o como que ya no hay tanta incertidumbre de si se va a vender o si la gente va a ir a verla. Lo cual creo que bueno, sin duda para mí es la película más débil de toda la franquicia. ¿Crees? No hay duda, para mí. Híjole, yo no sé, a mí, bueno, entre el Conjuro 2 y el Anabel 1, estoy entre estas tres, no sé cuál es la que menos me gustó, Bueno, pero sí hay que, creo yo, echarle flores al Conjuro 1, ¿no? O sea, a la primera de toda la serie y de ahí se deriva el éxito de las posteriores, porque el Conjuro sí está muy bien estructurada, muy bien hecha, te presentan este universo de los Warren, ¿no? Y toda esta historia con reglas bien establecidas y cómo se rompen y cuáles son los poderes del mal y cuáles son los poderes del bien y cuáles son los alcances de los humanos, ¿no? Hay algo bueno, yo estaba pensando que no había pensado antes, es que Annabelle a fin de cuentas es un personaje secundario, o sea, si lo piensas, el Conjuro no se trata de Annabelle, ¿no? De hecho lo toca tangencialmente y como que causó mucha sensación porque era como, esa muñeca, y es como la introducción al universo del Conjuro, pero realmente el Conjuro no trata de eso, ¿no? Y en la siguiente película también como que lo tocan, pero no es realmente el centro. Y en esta película es el centro y se cae completamente, o sea, no es... Uno ya ha visto a la muñeca 542 veces, ¿no? Entonces ya no es, qué miedo Annabelle. A mí ya me dio una cosa de que, mira, ahí está la Annabelle, ¿no? Casi, ahí está esa. Ahí está mi Annabelle. No, ya la he visto mover la cabeza 1000 veces, entonces como que siento que esa es una de las grandes debilidades que tiene esta película. Eso es cierto, ya nos acostumbramos a Annabelle, ya nos acostumbramos al muñeco, eso es un buen punto, pero no te importaría si la trama estuviera buena, Yo es lo que siento. Yo también creo lo mismo, porque finalmente, bueno, digo, ahorita no recuerdo exactamente las tramas de Chucky, pero sí recuerdo que todos estábamos muy acostumbrados a ver al mono y te daba, bueno, quizá ya en La novia de Chucky y en las últimas ya era una burla, pero al principio, a pesar de estar completamente acostumbrado al mono, sí te daba miedo y lo veías, ¿no? Claro, no. O sea... Sí, no, Chucky a mí me mataba de terror. Sí, bueno, es una desgracia. Es una lástima que esta película haya terminado así. Digo, y va a haber más, van a sacar también una sobre la monja, ¿no? La monja que aparece en el Conjuro. Sí. Y ese personaje está de miedo, o sea, en el Conjuro, aquí... Conjuro 2. Sí, aquí está muy deslucida. No, ¿la monja? La monja es la monja que... En Annabelle 2 sale una monja. Esta que viste... Ella es la... Claro, debe ser, pues, no se me ocurriría otra. Ya. Bueno, a lo mejor hay más, pues... Hay más monjas. Esta es morena. Hay muchos huérfanos. Hay No muchos sé, huérfanos no sé, y hay pero a muchas mí ese monjas. personaje del Conjuro 2 sí me gustó. Siento que ya al final igual se la bañan. Y eso pasó, siento que empezaron a abusar. Creo que gran parte de por qué me gusta tener Conjuro 1 es que dices, eso sí puede estar sucediendo, ¿no? Salvo algunas cosas que igual están muy hollywoodenses, pero en general sí es muy creíble. Y en el Conjuro 2 ya pasan cosas que es como, pues ya, muy geladas de los pelos. Creo que el problema cuando haces este tipo de películas, una es que tienes que tener bien claras las reglas, bien claros cuáles son los objetivos de los personajes, incluido las fuerzas del mal, aunque sean completamente intangibles e imperceptibles, pero aquí... Esto no es un spoiler, pero casi que parece que el malo nomás le tendrías que poner un trinche y pintarlo de rojo para que te dé miedo, ¿no? Entonces eso es como de... me pareció muy chafa y pues ya lo decían y lo dicen los grandes cineastas de este género,
causa mucho más terror y mucho más miedo aquel bicho o ser que te puede causar terror si no lo muestras, porque es mucho más aterrorizante algo que crea tu mente que aquello que ves. No, Sí, total. totalmente de acuerdo. Oye, más tenemos por ahí comentarios, podrías leerlos, Sí. porque yo ando viendo el sitio de los Warren y ahorita les voy a decir por qué. Va, dice Diego Sánchez Campia, sobre todo por la monja Marilyn Manson del Conjuro 2. Ana Santoyo Oñate, espero que la nueva de So, ya que está por lo que dicen no da miedito. Ay, pero otra de Eh. So también ya es como... Es que lo que Too pasa much, con ¿no? So es que yo siempre que me siento a verlas me da terror, nada más sentarme a verlas, pero ya que empiezan ya se te quita el miedo, porque no es un terror de ese tipo, Sí, es es como un otra terror cosa. psicológico. Pues más como ansiedad, ¿no? Ajá. Ok, Sí. bueno, Eh. buen punto. José, es que ya lo leí. Ah, José Manuel Alemán, curiosamente los Warren existieron, él ya falleció, ella aún mantiene el museo y la muñeca ahí la tienen guardada. Que sea verdad todo el rollo que platican de lo paranormal, eso ya es otra historia. Depende del criterio de cada quien, cómo tomarlo. mira, ahí ellos funcionaban, la pareja de los Warren funcionaban como una especie de Scully y Mulder. Sí. Ella era, bueno, pero invertido en género diferente, porque en los Expedientes Secretos X, Mulder es el que cree, ¿no? Y Scully es la escéptica y es la del pensamiento científico. Y con los Warren, Lorraine es la que pues es psíquica, ¿no? Ujú. Ella dice tener poderes psíquicos. Y Ed Warren, no, él era la parte científica. O sea, cuando llegaban a un lugar, trataban de investigarlo de principio a fin y tenía aparatos para medir cierto tipo de Actividad. paranormal. Exacto, de actividad paranormal. Y al parecer sí desechaban varios casos. Y ya cuando no encontraban la explicación y en conjunto con lo que sentía y veía Lorraine, pues ya armaban los casos. Entonces, es interesante cómo funciona. Sí, Sí. como el conjunto, ¿no? De no nada más irte por el lado de, sí, el medium o la psíquica, No, y ¿no? tenía algo muy padre que creo que también fue lo novedoso, que era una especie de cazafantasmas reales, ¿no? Y eso es algo, no sé si había pasado tal cual, bueno, probablemente sí en el cine, pero o sea, que se hayan existido y eso le daba como una onda pues nueva al género y esta cuestión que tenían como de la lucha entre el bien y el mal y a fin de cuentas era como algo en lo que ellos creían y realmente pensaban o creían que sí existían en el mundo, Ujú. ¿no? Y eso está completamente borrado de las de Annabelle, es nada más como sustos, ¿no? Y no tiene esa onda que es un poquito más profunda y igual le da como más dimensiones a las películas. Claro, que de hecho hay una parte que también veníamos comentando hace ratito, que hay una pequeña trama dentro de esta historia de esta película de Annabelle, El Origen, que es la historia de cómo fue que la muñeca fue poseída por ese demonio. Y creemos que si se hubieran enfocado en esa historia, Sí. o por lo menos lo estábamos comentando hace rato, hubiera sido una película mucho más interesante y ojalá que tomen esa trama para generar otra película porque sería verdaderamente interesante ver a esta pareja viendo cómo esta muñeca es poseída por el demonio. Y además no es spoiler, ¿eh? No es Ujú. spoiler porque lo dicen los Warren en el Conjuro 1. O sea, los muñecos no se puede poseer a un objeto, la entidad los utiliza, ¿no? Ujú. Básicamente es lo que dicen. Es como un conducto. Exacto, sin embargo a mi Annabelle, al final sí la encierran en una vitrina, no vaya a ser, ¿verdad? Había algo, eso estaba padre también, ¿no? Como que también esta idea de que el mal a veces no se puede destruir y solo se puede contener, ¿no? Que también eso está muy Eso es locochón, algo- que es el origen a lo del museo y todo esto, ¿no? En general todas las películas de terror tienen esta idea, por eso digo, se usa de una manera indiscriminada y se usa nada más para vender y también luego a veces va en detrimento de las historias, pero por eso finalmente Freddy Krueger tiene 5 películas, Jason otras 5, porque pues, al final Claro. al mal nunca lo puedes destruir. Claro, pero lo que sí tiene son reglas, aunque no lo puedas destruir, sí puedes combatirlo de ciertas formas, ¿no? Ujú. Y creo que uno de los errores de esta película es que justamente porque no tiene reglas ni hay estructurado una forma de cómo funciona el mundo del bien y el mundo del mal, pues se vuelve un desastre eso. Pues, O sea,
Una especie de Superman satánico, ¿no? O sea, a mí eso me pasa con Superman, por ejemplo, que siento que tiene tanto poder y puede hacer todo que es como, ay, pues qué chiste, ¿no? Y aquí es un poco lo mismo, ¿no? Al revés, pues, o sea, esta entidad tiene tanto poder que, pues, no lo puedes contener. Y otra cosa que no hemos comentado es que los personajes principales realmente no tienes un momento en el que te sientas mal por ellos o empatices con los personajes, ¿no? Como que sus problemáticas no están bien descritas, por decirlo. Sí, no están bien establecidas, no te da tiempo de generar empatía, no sabes mucho de su historia, de su personalidad, conoces un poco a los creadores de la muñeca, y esto no lo hemos platicado. Todo gira en torno a un matrimonio, ¿no? Y a una niña que se llama Annabelle precisamente, y ella, pues bueno, muere, como todos lo saben, esto pasa en los 3 minutos iniciales, ¿no? No sabemos que se llama Annabelle al principio se llama Vi, la niña, ¿no? Claro, bueno, también, pero sabemos que... Está bien, sí. Digo, porque ahorita van a empezar, Ya me la spoileré. No, Pero sabemos que la historia es de Annabelle, por lo tanto. Sí. Y entonces, bueno, resulta que la niña muere y se ve también en los trailers, ¿eh? Hay un adelanto ahí de que pues el espíritu de la niña está en la muñeca. Después hay un par de información que no les vamos a decir porque podría ser lo único rescatable, ¿no? De la película. Pero bueno, se muere la niña y 12 años después llega una monja y un grupo de chicas huérfanas. ¿Quién sabe qué le pasó a su orfanatorio? No lo sabemos, pero llegan ahí a una nueva sede, precisamente con este matrimonio, ¿no? Y pues está pésimo porque, bueno, ya lo irán bien. Si se animan a verla, ya sabrán por qué. Tenemos comentarios por ahí, ¿no, Mons? Sí, por aquí dicen que está muy mal el audio. Suponemos que es la lluvia y que es la transmisión de Facebook, ¿no? Sí, básicamente. Podría ser. Bueno, Diego Sánchez Campia dice, conociendo el género actual, no descartan la trilogía como precuela a un spin-off con Van Helsing y hasta con las momias de Guanajuato. Sí, Julio Sandoval dice que quizás sea la conexión de la persona que escuchaba mal. Que él escucha bien, dice Julio Sandoval. Un abrazo a Julio Sandoval, es un gran stand-upero, entonces si quieren por ahí echarse un clavado al mundo del stand-up, Julio Sandoval es un buen elemento. Ok, Alfredo Barrios dice que es cierto algo. Daniel González Acuña, quiero escuchar mi saludo en el podcast, Fausto, saludos. Saludos, Daniel. Carlos Yacal, por si lo ves en estos días ya no da miedo. Que si lo ves en estos días ya no da miedo. ¿Qué, el conjuro? Ah, ¿Dices? pues no sé. Roberto Francisco Ponce, hola. Hola. Saludos. Alfredo Barrios, el despertar del diablo en su época era buena. Pero si lo ves en estos días ya no da miedo. Sí. ¿No? Magali Ramírez, entre corta la voz. Nachito Mendoza, si fue tan mala como dicen, ¿por qué no hablan de las películas de terror buenas? Bueno, porque vale la pena hablar del universo de los Warren. El Conjuro fue una gran película, y a partir de esta película, como bien lo menciona Leonardo, el contexto es tan bueno de que sean dos personas de la vida real que creen en eso y que vivan de eso, le da un plus. Y bueno, como ustedes lo vieron, la muñeca Annabelle en esa película fue una joya, de tal manera que ya salieron 2 películas más, salió un Conjuro 2, y va a haber una quinta película con el protagonista de la monja. Sí. Entonces ese universo da para mucho. Y ahorita les cuento, perdón, di lo que ibas a decir. No, algo que dijo Diego Campia, que dijo de broma que iba a hacer un spin-off con Van Helsing y no sé qué. Y sí, mi opinión muy personal tiene que ver con eso, como con lo que pasa con las franquicias. Apunto la idea del Hobbit de hacer las 3 películas en vez de una, como que ya se vuelve, y se nota que es una cuestión ya más como monetaria, exacto. Entonces ya no están haciendo la película por hacer la película, sino porque es parte de como una franquicia, y eso sí acaba lastimando las películas, sí. Totalmente. Bueno, y tenemos, o sea, porque es una película, está bien hecha, digo, no tiene buenos momentos, pero no tiene ningún chiste. Y además es carísimo hacer películas, o sea, juntar a toda esa gente, hacer esos efectos especiales. Aparte es de época, ¿no? Claro. Esta película está ubicada como en los años 20, ¿no? ¿Me equivoco? Entonces es súper caro. Pero 50. No, 50. Pero es como un poco lo que le pasa a lo de las franquicias que dices, como lo que le pasa a J.K. Rowling con sus últimas películas, ¿no? O sea, ya los animales fantásticos y dónde encontrarlos, ya es una cosa ahí nada más para sacar dinero y ya no tienen nada que ver casi con el mundo de Harry Potter, ¿no? Pues no, aunque hay mucha gente que todavía va a seguir ahí consumiendo Harry Potter, ¿no? Claro. Bueno, fíjense, a ver,
los que, perdón, los que vivan en Estados Unidos, si andan cerca de Nueva Inglaterra, cerca de Connecticut, el 29 de octubre va a haber un especial de la Sociedad de Psíquica, de Investigaciones Psíquicas de Nueva Inglaterra, que es precisamente la organización de los Warren, ¿no? Que ya Lorraine ya está muy viejita, yo creo que ya hay varias personas más que se van a hacer cargo. Pero miren, ¿qué se llama Una tarde con Annabelle? ¿Y qué van a poder ver ahí? Van a poder ver a la mismísima Annabelle, a la muñeca Annabelle. Van a ver otro objeto peligrosísimo, según nos dicen aquí, que se llama el The Conjuring Mirror, que también pues se usó para atraer espíritus y para hacer brujería y cosas horribles. Va a haber otra muñeca que se llama The Shadow Doll, que tiene una historia similar a la de Annabelle, según nos dicen aquí en el sitio de los Warren. Y además van a revelar un artefacto secreto que no conocemos. Va a ser todo en un banquete, en un restaurante en Southwestern Connecticut. Entonces, si quieren asistir, métanse a warrens.net y ahí les van a dar la información. Aquí también está la información de Annabelle, que bueno, básicamente es lo que vimos en el Conjuro 1, ¿no? Está muy exagerado, por supuesto, pero lo que sí dicen es que la muñeca llegó a esta familia, ¿no? A la que vemos en el Conjuro 1, y empezó a moverse y empezaba a cambiar de lugar y empezaron a pasar cosas muy muy extrañas y la familia se lastimó y después cuando los Warren se la llevan, se la meten en su cajita de cristal, pero la gente que va a visitar el museo y se ha burlado de la muñeca, al parecer les han pasado cosas horribles y casi se mueren, Es lo que dice en el sitio de los Warren, y que hay un sacerdote que en una de esas fue y que quiso exorcizar a la muñeca, la subió no sé qué hizo el sacerdote, así como que no creyó mucho en ella y se le descompusieron los frenos de regreso a su casa y tras. Exactamente, casi se nos muere, pero no se murió él. Pero sí dos jóvenes que se estaban burlando y tomándole fotos, esos sí se murieron. También algo le pasó en la carretera, les pasó en la carretera. Bueno, un saludo a Lalo Ríos. Y Víctor Hugo Domínguez González dice, ¿quién es ese que está atrás del Fausto? ¡Ah! Ana Nava Flores, se escucha perfecto. Isidoro Pérez, por fin, ¿sí la recomiendan o no? Mira, No. Sí, no, pero si te gusta el universo Warren, o sea, si eres súper fan, creo que tienes que verlo, Sí, ¿no? exacto. Sí, o sea, Como película. no es una buena película, No, no es una buena película de terror, te vas a espantar 2 o 3 veces y ya. Pero si quieres seguir la conversación y el tren de la franquicia, está bueno que la veas. Exactamente, ¿no? Kio Ono dice, mándenme un abrazo de tamal. Ah, caray, ¿ese cómo es? Nos estás albureando. Y Karen Hinojosa dice, te amo, Faust. Y luego Blanca Ángeles dice, ¿qué esperan de It? Yo oye, al payaso lo veo más malévolo y más maldito. Yo la verdad la espero con ansias porque además este director al que llamaron para hacerla se ve que es una joven promesa del cine, creo que es argentino él. Y sí ha hecho un par de cosillas ahí que dan mucho miedo y además la manera en la que está representado el payaso, que es difícil ganarle a... ¿Cómo se llama? Bueno, es Pennywise el payaso, ¿no? Pero ¿cómo se llamaba el actor que lo interpretaba? Es el que sale en el Rocky Horror Picture Show. Pero ahorita se me fue el nombre. ¿Tim Curry? No, ahorita te digo cómo se llama, pero es difícil ganarle. Sí, es difícil, también es eso, es complicado meterte con un clásico, ¿no? Porque estás hablando además de un remake tal cual, sería como ser El Exorcista de nuevo, ¿no? Claro. Entonces, digo, se ve muy bien, pero habrá que ver. Sí, y además por lo que yo vi, está muy cercano a la película de los mismo, ¿no? 80s, Sí. Es como un remake Sí, muy cercano. No sé qué pensar. Ujú. O sea, la quiero ver, pero... Pero no tanto. No, sí la voy a ver, pero no sé cuál es el punto de meterte con un superclásico. Dice Alfredo Barrios, ¿y qué me dices de Hellraiser? Yo vi solamente una de Hellraiser, Alfredo, no soy fan de la saga y la verdad es que tampoco me he echado un Pero clavado. creo que sí está considerada como de las mejores, ¿no? Sí, Siempre Hellraiser. está en todas las listas de películas de terror. Sí, tiene un lugar en el corazón de la gente. Esa es la misma que dice Ana Nava Flores, ¿no? El despertar del diablo fue buena, exacto, ¿no? Hellraiser no es ¿es el otra? despertar del diablo, definitivamente. No. Ah. No. Bueno, perdón. Ana Belén Sánchez dice, estoy de acuerdo con ustedes, si hubieran abordado a Anabel desde los orígenes y darle mayor fuerza,
las cosas hubieran sido diferentes. A mí por lo menos la primera no me gustó nada. A mí todo me da miedo y con esa no sucedió. Saludos. Bueno, no sé, me parece que lo hubieran, así como lo abordaron estuvo bien, sin embargo, un mejor guión lo hubiéramos agradecido mucho. Juan Fede Martínez dice, acabo de ver la película justo hace una hora, siento que pusieron mucho movimiento en la película y poca historia en los personajes, mándenme saludos hasta Poza Rica. Saludos Juanfe, y tienes razón, eso hicieron. Y yo creo que justo por lo que dice Juanfe es por lo cual no te identificas con los personajes y no generas no generas empatía por nadie, y por la única cosa que generas antipatía de pronto es por el demonio, pero también por los demás personajes, porque te caen muy gordos por tontos, ¿no? Bueno, a mí me pasó eso. Parece que el requerimiento para aparecer en esa película era tener un IQ de menos 10. Tim Curry. ¿No? Tim Curry, ¿ven? Sí. Sí estaba yo en lo correcto, ¿verdad? A ver, ¿qué más hay? Ruda Redondo dice, alguien despierta a Leonardo. Oh. Y alguien antes había dicho que por favor mejor habláramos de Capitán Calzoncillos. Yo la quiero ver. Para que Fausto se anime a hacer un programa del Capitán Calzoncillos. Me muero por verla. Luis Rodríguez, es la primera vez que veo tu transmisión en vivo y está muy bueno. Felicidades y saludos desde Tampico, güey. Montserrat Arteaga, lo mejor de la franquicia son Vera Farmiga y Patrick Wilson. Sí, sin duda. Es que sí, Ajá. son gran parte del encanto. Yo hubiera puesto más historias de los Warren, también, la Sí, verdad. La verdad que sí. Sí, claro, porque sería una gran franquicia. Empezar a investigar y hacer historias de los objetos que tienen ahí guardados. La historia en la que está basada el Conjuro 2 es bien interesante. O sea, la primera parte es muy, muy loca. De hecho, hay varios documentales en YouTube, chéquenlos, que es este caso de una posesión muy famoso en Inglaterra, ¿no? De una familia. Pero está muy locochón y sí está muy documentado y así está muy interesante. Miren, ahí les va. El despertar del diablo, en inglés el título es The Evil Dead. Y, Evil Dead. Ajá. De hecho hay un remake horrible. Sí. Y bueno, son 5 amigos que viajan a una cabaña en el bosque y ahí despiertan a una fuerza demoníaca, ¿no? Como cualquier otra trama. Y seguro son adolescentes, como suele pasar. Y Hellraiser es ahí es una película muy locochona, porque el personaje principal vive en una dimensión donde todo es dolor, porque se llama Pinhead, el personaje principal, o bueno, así lo conocemos, y tiene unos clavos ahí en la cabeza, y entonces es una dimensión donde se da el sadomasoquismo, ¿verdad? Pero nunca hay alivio. Julio Archundia Falcón dice, el terror bien hecho nunca pasará de moda y eso es esta franquicia, pero se agotará en algún momento como pasó con las de Actividad Paranormal. Bueno, ustedes vieron Actividad Paranormal, ¿qué piensan? Sí, bueno, yo vi la primera, yo vi las primeras 2, creo que son como 5, ¿no? La primera me parece que está interesante, sobre todo por la propuesta visual y por la manera en la que está filmada, ¿no? Porque es a través del testimonio de las cámaras que se ponen en una casa para grabar qué es lo que está pasando ahí. Entonces no hay una cámara que esté siguiendo a los personajes, sino que la historia te la cuentan como vista desde las cámaras de seguridad. Entonces da mucho miedo porque de pronto no te acercas a los bichos, sino que los ves desde lejos y eso te pone de nervios, ¿no? Y también hay una cámara que ellos utilizan. Sí, ¿no? Hay como varias. Pero sí, igual también siento que la primera es buena y se fue desgastando. Ajá, pues claro, porque finalmente el recurso visual con el que inicia Actividad Paranormal, que es de poner las cámaras de seguridad y narrar la historia a través de ellas, pues se va desgastando y después pues ya no te sirve para seguir contando. Sí. Pero la primera sí es bastante aterradora. Como lo que pasó con La Bruja de Blair, ¿no? También que fue como bien novedoso en su momento. De hecho hicieron otra después y me pareció horrible. Que yo vi por cierto en un La sitio. última salió hace como un año, ¿no? Esa no la vi. Yo la verdad es que La Bruja de Blair me parece una gran película de terror, pero sobre todo creo que el fenómeno que generó alrededor... Sí, también eso fue como muy... Es importante hablar de ello, y también el hecho del terror psicológico grupal, porque no era... Yo he visto esa película en mi casa sola de noche, y en el cine y acompañada, y creo que las 3 experiencias son completamente distintas, ¿no? Bueno, yo estaba cuando escuché por primera vez de La Bruja de Blair, estaba yo en el coche, estaba llegando a la casa de un amigo a una fiesta, y estaba un especial
de La Bruja de Blair en una estación de radio que aquí era del DF, yo no sé si también llegaba hasta el norte y al sur, pero bueno, en Radioactivo, y era un especial de La Bruja de Blair. Sí, me quedé helado y me quedé escuchando hasta que se terminara todo el especial. Y ya cuando salí, afortunadamente iba a la fiesta, pero si no, me hubiera quedado. Sí, me hubiera muerto de miedo, la verdad. Es que la publicidad iba un poco por la onda de medio falso documental, ¿no? Como sí, que no era se sabía muy totalmente bien un falso si... documental. Ahora, en un sitio en Facebook que se llama Sin Aliento, por ahí me enteré que la historia es una historia pues real, vamos, basada en hechos reales que ocurrieron acerca de una bruja que estaba asesinando niños. Entonces de ahí se basaron para hacer la película. ¿Qué nos dice la gente? Porque veo que están muy emocionados. El tema del terror creo que sí pegó, fíjense. Ok, por ejemplo, dice Ana Nava Flores. Para mí sería, en vez de nombre de novela, en esta... eso no lo No, leí, ¿verdad? eso no. Julio Arce Cubillas, ¿qué tanto más puede dar este universo del Conjuro? Sí, mira, lástima híjole, después de esta seguro se van a aventar, bueno, la de la monja y otra más, pero ya se va a empezar a desgastar y es una lástima porque, como les acabo de decir, van a hacer un evento con Annabelle, la Asociación Psíquica de Nueva Inglaterra, es decir, la Asociación de los Warren, y van a mostrar otros objetos. Entonces hubiera sido interesante, mejor, lanzarse a hacer películas de estos objetos. Pero yo creo que también esto que estábamos diciendo hace rato, o sea, realmente la gente que, bueno, alguien comentó por ahí que ya la vio, realmente no hay historia, entonces también que les vaya mal está bien porque es como tienen que aprender a escribir buenas historias y aprender a hacer buen cine de terror. O sea, el opuesto de esto que está, ahorita que salió lo de la bruja, la película que se llama La Bruja, Ay, que es qué miedo. exactamente lo opuesto, ¿no? Y es justo este terror como tangible, pero al mismo tiempo es como misterioso. No sabes bien qué está pasando, esa película, si quieren que algo les dé miedo, vean La Bruja, porque esa película verdaderamente es algo como terrenal, o sea, te entra al cuerpo, a la mente, a todo, y realmente te cuestionas si eso realmente podría estar pasando, y te da un terror tremendo. Pero es de otro tipo, hay que es decirle a otro la tipo gente, de ¿no? horror, claro, y eso es otro objetivo, ¿no? No es tan comercial tampoco. Ándale, exactamente, porque hay personas que están muy acostumbradas a ver, a asociar el terror con lo gore, por ejemplo. Y esta tiene es otro corte, es algo más, es una línea de terror diferente, ¿no? Sí, pero el problema de esta película en específico es que se va mucho al efecto y a asustarte por asustarte, al hecho de que ya tienen un público comprado y que van a ir a pagar porque quieren brincar, ¿no? Y sí, lo van a lograr 2 o 3 veces, pero realmente creo que se equivocaron en escoger la trama en esta película, como ya dijimos hace ratito, ¿no? Yo tengo aquí uno de Héctor Rosas Landa, dice, hasta donde entendí hubo 2 cameos de la monja, cuando muestran la foto de las 4 hermanas y una de la cual no se sabe el nombre, la segunda es cuando empuja la silla de ruedas, quizás se formó primero el dominio de la monja y después la de Annabelle, por eso estaban juntas. Habría que ver ahora que salga, ya nos aclararán las dudas, porque además Annabelle 1, esta de Annabelle se junta de una manera, eso sí estuvo bonito, se junta muy bonito con la película anterior. Y además es que el problema de este tipo de películas que tratan de hilar las tramas con las otras películas es que de pronto empiezan a tratarse de muchas cosas, ¿no? Entonces no se centran en una, empiezan a tratar de explicar cosas con las otras tramas, no se centran en una y no sabes ya qué le está pasando al monstruo, por qué se está comportando así. No, y se nota el guión, o sea, se nota justo que es un plan, o sea, la película no funciona por sí sola, ¿no? Para empezar, y tendría que... No, claro, y además es que el guionista es hombre y la mayoría de sus personajes son femeninos y no tienen ni idea de cómo reacciona una niña de 9 años ante una muñeca que camina. O un ser humano, ¿no? O un ser humano que tiene miedo, ¿no? Quizá nunca se ha asustado en su vida. Si no, Botello dice, Get Out. Sí, Get Out es buena. Gran película. Marco Antonio dice, las de Rob Zombie. Las de Rob Zombie son interesantes, no me encantan, pero son interesantes. Son divertidas, ¿no? Ahora, precisamente de esto es de lo que hablaba, las películas de Rob Zombie, por ejemplo. Si tú eres fan de las películas de Rob Zombie o eres fan de The Walking Dead,
¿no? O de películas, El amanecer de los muertos, el anochecer, El despertar de los muertos, el lunch con los muertos, todas esas de zombies, y ves la película de la bruja, pues te vas a decepcionar un poco, son cortes totalmente distintos. Voy a leer esto que dice Blanca Ángeles, dice, ¿sabes que ya valió break cuando se roban un personaje de Batman? ¿Quién? Quien vaya a ver la película de Annabelle, por favor, cheque ese detalle, por favor. Ah, yo ya me quedé pensando, no, bueno. Pues sí, bueno, no les Ok. voy a Al rato decir. hablamos, al rato. Al rato hablamos. Vanessa Esparza, la última película de terror que sí me dio mucho miedo fue la de La Maldición. De ahí en fuera, puro churro. Ana Nava Flores, qué hermoso gato, me encanta, ya es famoso verlo por aquí en esta sección. Nótese que es gato negro. Ajá, Ey. miedo. Yareli Chique, Ash versus Evil Dead. La serie es una chulada, retoman a Ash, el personaje de Evil Dead, es gore y comedia y vale mucho la pena. Sí, pero ya Ash contra Evil Dead ya tiene un corte más cercano al cómic, ¿no? Bueno, como dices, ya de entrada es comedia. Está bien, me parece interesante, ¿eh? No niego su valor. Ok, dice Raúl Monroy, El Exorcista para de verdad disfrutar de una buena Sí, película. El Exorcista es un película. Sí, y las secuelas, a mí la 3 me parece una gran película. El Exorcista 3 y obviamente El Exorcista 1, ¿no? Pero la 3 no deja de ser buena. Bueno, a mí de mis películas favoritas es El bebé de Rosemary, Ajá. que es como... Sí, es excelente. Para mí es lo más así de miedo que he visto en mi vida. Y es un poco lo que decían por ahí, ¿no? El buen terror, las buenas películas de terror no pasan de moda, a pesar de que hayan pasado 30 años de que El Exorcista hizo que mi mamá le tirara el refresco encima a mi tía en el cine. O Poltergeist. A mí, ¿sabes? Justo Poltergeist sí me pasó eso, como que sí me reí mucho, porque hay una escena que creo que hay un árbol que se mete a la casa y ya se ve así chafísima. Solo El Exorcista no, El bebé de Rosemary tampoco, pero Poltergeist sí me pasó así, dije, no, ya se ve rojísimo. Pero mi mamá después de haber ido a ver Poltergeist, llegó y sacó todos los payasos de mi casa y yo tenía unos muñequitos que eran unos payasos. Mira, así y de, ¿qué les hay pasó? una cosa, una vez estaba hablando con un amigo y su mamá y estábamos hablando del Exorcista y justo viene el cuento porque Annabelle tiene, bueno, El Conjuro y muchas películas de terror tienen como este tema religioso, ¿no? Que yo creo que empezó justo en El Exorcista, porque cuando salió El Exorcista la gente sí, o sea, la generación que lo vio sí iba a escuelas católicas y todavía había muchísimo apego a la religión, Claro. ¿no? ¿Sabes? Entonces eso fue sí muy, muy transgresor. Y ahorita ya ese tema es como que, bueno, ya metemos a la monja, pero ya realmente la gente no lo tiene tan como... Pues presente. yo sí fui a una escuela de monjas y también además yo cuando tenía 7, 8 años mi mamá tenía el libro del Exorcista en un librero y entonces había una sección que siempre me decía, aquí estaba Tiburón, El Exorcista y otras novelas y me decía, de estos libros no puedes leerlos hasta que crezcas y obviamente yo me llevé El Exorcista a mi cuarto y empecé a leerlo y llegué a la 5ª página y estaba muerta de miedo. Mira, hacen una pregunta interesante aquí. Irving García dice, ¿quiénes hacen mejores películas de terror? ¿Los orientales o los occidentales? Los japoneses tienen muy buenas también. Sí, es cierto. ¿qué ocurre con los japoneses? Que cuando llega el aro a nuestros cines, ¿no? Cuando llega toda esta parte del terror japonés, pues necesitamos refrescar el terror. Entonces sí se vuelve una mirada novedosa. La concepción de los fantasmas en Oriente es totalmente diferente a la de nosotros. Aquí la tradición es, hay un muerto que regresa, busca algo, necesita algo, entonces tenemos que ayudarlo a que descanse, ¿no? Hay una noción por ahí de Jesus Christ, ¿no? Jesús lo llevas al muerto, llevas al demonio y el bien vence al mal y es una versión occidental. Sí, no, es cierto, es cierto. Pero yo también creo que tiene más que ver con buenas historias y buenos directores. Sí, pero ahí te va la otra parte. O sea, es importante saber que los fantasmas en Oriente, o sea, sí tienen que ver con buenas historias, pero los fantasmas en Oriente tienen una visión distinta. Los fantasmas en Oriente no los puedes vencer, no son entidades que el bien las pueda vencer, son entidades que están todo el tiempo en un lugar. Y cuando hay una situación en la que un fantasma está habitando cierto lugar, lo mejor es irte o burlarte de él, me refiero como a burlarse en el sentido de hacerle una jugarreta para que no te vea o hacer un truco para pasar de largo. Entonces,
de ahí viene esa tradición en Japón, entonces tienes un terror totalmente distinto y cuando llega con nosotros pues es una mirada novedosa, sí hay unas buenas historias y hay una buena película, pero básicamente nos refresca la mirada. Sí, pero también creo que tiene en Occidente el terror tiene que ver con nuestra cultura judeocristiana y por eso creo que tiene que ver mucho con este rollo de la religión, las monjas, ¿no? Claro. El espinazo del diablo, o sea, todas estas películas, incluso Los el laberinto del buenas fauno, películas, ¿no? sí. Los españoles tienen muy buenas películas de terror, pero creo que tiene que ver con esta tradición judeocristiana que más que estas entidades monstruosas de las que hablan los japoneses, que no puedes burlar y que viven en un lugar y que ese es su espacio a donde viven, nosotros en Occidente tratamos temas como las posesiones satánicas, ¿no? Como los muertos que necesitan paz, etcétera, etcétera, ¿no? Como estas almas en pena, más que los muertos sean, los bichos o los monstruos sean unas entidades en sí que viven ahí, que te molestan, ¿no? Aquí en Occidente, y digo Occidente ni modo, pues nos incluimos también en México y o sea, los países latinoamericanos y en Estados Unidos y los anglosajones. Aquí en Occidente es una batalla del bien contra el mal, o sea, es una batalla de la moral contra lo que no es moral, el Dios y el diablo, ¿no? Y en Japón, insisto, pues por eso el aro y la maldición son así, es un fantasma que está, o sea, mientras tú le des la posibilidad de seguir avanzando, el fantasma sigue y sigue y sigue y no va a parar nunca. Sí, claro, y además, bueno, eso claro que desde que entró el cristianismo, porque si nos vamos a buscar historias de terror previo a que la tradición judeocristiana entrara en Occidente, vamos a encontrar quizá cuentos de terror que pueden llegar a ser parecidos a los orientales, en los que los entes en sí mismos son terroríficos y los tienes que burlar y te tienes que proteger de ellos y tienes que encontrar la manera de que no te hagan una maldad, ¿no? Sí, sí. No, y también o sea, la influencia de Hollywood Claro. también está, o sea, ahí sí entra la parte moral y como todo este cine dirigido con, bueno, los slashers y, ¿no? Y también hay bastantes churros que tienen mucho que ver por Estados Unidos produce muchísimo terror, pero la mayoría son puros churros, ¿no? O remakes mal hechos, porque también Remakes mal hechos, exacto. Let the Right One In, Sí. ¿no? Déjame entrar, Sí, es sí. una excelente película sueca, Fausto también le gusta. Híjole, yo leí la novela, vi la película sueca y vi la gringa, las dos me gustaron, la sueca tiene un saborcito muy rico, No, muy la sabroso, sueca es increíble. muy disfrutable, Ujú. pero la gringa también me gustó, es mucho más ligera, pero no me desagradaron, o sea, me Sí. parecieron buenas versiones las dos. Ujú. Y también leí el libro y el libro es fabuloso. Ok. ¿Qué nos dicen por ahí? Daniel Nava dice, La bruja es genial, es un terror que entre más la piensas, más te asusta. No es necesario ver cosas horrendas ni brincar como Chapulín, de acuerdo, para que te deje clavado en la película. Claro, el horror de esa película es completamente, o sea, te deja paralizado más que hacerte brincar, ¿no? Sí, sí. Ana Santoyo Oñate, pues que compren las historias de películas japonesas y las mejoren como lo han hecho antes. No sé si las mejoren, por ejemplo, a mí me gustan las versiones originales de Japón, es mucho más sombrío el tono que le dan y ya cuando las traen aquí a Hollywood, Sí, las afresan. sí, a mí también me pasa lo mismo, Eso pasa con Let the Right One In, la gringa, es una versión afresada. un poquito más ligera, sí, claro. Yo me negué a verlo. Sí. Daniel González Acuña, somos una generación que nada nos gusta dos veces. Nos impresionan las cosas por primera vez, pero ver cómo quieren explorar la misma idea una y otra vez provoca que busquemos algo nuevo. Por eso las segundas partes de estas películas son cada vez peores. Pero también la explotación comercial de los fenómenos es exponencialmente mayor que antes, ¿no? O sea, antes Kubrick hizo The Shining. Shining, exacto, y ya, ¿no? No es como que funcionó y voy a hacer 1000 películas de terror, es decir, Ujú. no sé. O sea, mira, de las nuevas, la de It Follows también, que ya está disponible en Netflix también, es una muy buena película, tiene un girillo ahí moderno y está buena, es una buena historia. No lo he visto. Esa no la he visto, la verdad. ¿No la han visto? No. Véanla, It Follows. No, me gustó Get Out. A mí también. José Manuel Alemán. Hace rato quise preguntar si algún día van a hablar de los youtubers como Dross o Enigma 5. Ellos ponen mucho material de bastante impacto, terror o cosas extrañas. Saludos, Fausto. Tendré que revisarlo, la verdad es que no los conocí hasta que los mencionaste, José Manuel, entonces dame chance de revisarlo y a ver qué ocurre. Pablo Telles, una película de terror tan mala que sea de culto. Híjole, no sé,
Muchas. Sí, Hay debe muchas, haber sí. varias. Sobre todo A mí las me viene a la viejitas. mente una que se llama Fright Night, que está divertida. A la cabaña también, ¿no? A mí me parece mala la cabaña, pero ya se ha vuelto como un poco de culto. La de Friday Night, ¿de qué trata? Es una ochentera, es de unos chavos y hay como un vampiro ahí. Pero es así como ochentera, tiene ese sabor ochentero y es entre comedia y entre horror, está muy divertido. ¿No es la hora del espanto? Hicieron un remake, creo que sale Colin... Farrell. Mm. La hora del espanto le pusieron en A la hora del español. espanto. Ya la vi, es una cosa muy rara. Pero la ochentera está muy divertida. Está muy chafa, pero sí, te entiendo. Ah, ya sé cuál, la de Sam Raimi, la de... Esa me gustó y es malísima. Drag Me to Hell. Drag Me no, to Hell. ese es un peliculón y es una cosa rarísima. Es No un- sabes si estás viendo una comedia, una película de terror. Más bien es todo en una. Todo en una. Esa Está me gustó. muy chida, vean. Sí, A ver, Drag Me to Hell. Drag- ¿Ustedes Arrástrame vieron el la hilo. de La Cosa, The Thing? Creo que esa entera. También Sí. es de culto, pero me pareció malísima. Sí, esa no me gustó tanto, Ujú. pero esa The Thing ocurre en el Polo En el Norte. Polo Norte, justo. ¿no? Ujú. Exactamente, y de pronto hay una cosa que va clonando gente, se los Y va está comiendo metida en y- el perro y entonces se va Exacto. poseyendo a las personas. La- pero la- eso es como un alien, ¿no? Otra horrible, así en esa onda. La primera película que hizo Peter Jackson, el director del Señor de los Ah, Anillos, ajá. que se llama Brain Dead, ¿no? Sí, que creo también que es sí. una cosa rarísima. Si quieren ver así una película chafa y... Vean, creo que... Bueno, no sé cómo se llama en español, pero en inglés creo que es Brain Dead. Ahorita que dices The Thing, si quieren entrarle a la parte de la literatura, hay una historia de Guy de Maupassant que se llama El Orla y tiene que ver con eso, y tiene que ver con entidades malignas que no puedes ver, Ujú. pero van destruyendo a la gente a tu alrededor, los van poseyendo, los van transformando. Bueno, pues simplemente los cuentos de Horacio Quiroga, ¿no? También tienen un poco que ver con esas cosas terroríficas que poseen a la gente, ¿no? Ahorita que lo estamos platicando, creo que Estados Unidos y Hollywood y los slasher films y los films de serie B le han hecho mucho daño al terror, ¿eh? Sí, En es cierto. género, sí. Nos han acostumbrado a ver puras películas horribles y a pensar que el terror tiene que ser un slasher, tiene que haber crueldad, tiene que haber... no tienes que ver ahí la sangre, ¿no? Sí. Y todo, y Sí. brotando por todos lados. Digo, un poco las de George A. Romero. Sí, tiene un lado Son divertido. eso, Yo pero- creo que es como decías, que es un público completamente diferente, ¿no? O sea, el slasher sería lo opuesto a The Witch, ¿no? Por ejemplo, a La Bruja. Que Totalmente. es, vamos a ver un churrazo, divertirnos, vamos a ver sangre, hay Tal muertos, cual. sustos, como una película fácil y entretenida, así, tal cual. Pero creo que antes se ponía más cuidado en las tramas. Por ejemplo, dice Angie Bosbe, la saga que a mí me traumó fue la de La Profecía. Qué cosa, las vi Sí. todas una tarde y quedé traumada de por vida. Profecía, Puro sí. terror psicológico. Saludos, Montse Faust, los admiro mucho. Gracias, saludos. Y yo también coincido que La Profecía es una película, una serie de películas que trauman a la gente, Sí, ¿no? sí, Sobre sí, todo muy si la bueno. ves de chavillo. Bueno. Arturo Rodríguez, que dice por ahí, que lo veo que tiene un comentario muy grande. Arturo Rodríguez, el terror japonés es muy bueno porque es más trama que efectos especiales. Por otro lado, ahí no hay fantasmas buenos, el 99% son malos y perduran. Sí, es lo que decía, te digo que... ¿En qué película han salido fantasmas buenos? Ay. Que no sea Gasparín, por Sí. favor. Sexto sentido. El Sexto sexto sentido, sentido, claro. sí. Rosario Segura Martínez, cuando No, era ya sé niña... cuál otra. Perdón. Bueno, deja de termino de leer esta. Cuando era niña, el diablo era la representación de todo mal y le tenía pavor. Ya. Dice Daniel González Acuña, lee 10 negritos de Agatha Christie. Sí, es buena. Raúl Monroy dice, ¿qué tal Pet Cemetery? Sí, me da risa ya, pero en su momento Esa me tocaron. era interesante. Ya sé de otro fantasma bueno, pero no es una película de terror, es una de un chick flick que se llama Si fuera cierto y sale Reese Witherspoon. Ah, claro, Como ya si sé. fuera cierto, ¿no? Ya sé, sí, Ajá. sí, y que se muere y que... No se muere, Bueno. no, No bueno, importa, ya se puede pasó- spoiler. Ya pasó hace mucho tiempo. Ella pues no se muere, pero su Tiene un fantasma accidente. Ujú. está ahí queriendo congraciarse con una persona. Daniel González Acuña dice La niebla de Stephen King. ¿Qué vas a decir, Leonardo? Perdón. No, de Los Otros, que también es una película de fantasmas increíble. Exacto. Increíble. Ah, claro. Y es en español justamente Es una- también. Sí, Ajá. sale Nicole Ah, Kidman. Amenábar, sale Nicole Kidman y Fionnuala Flanagan. Karina Delgado Huante dice, yo recomiendo el libro El monje, no me acuerdo del autor. Ok, lo buscaremos. César Rojas, Nel, miedo, las películas del santo contra las vampiras o las momias. Esas de chamacos sí te daban miedo.
Oye, y dicen por aquí, vacaciones de terror, del terror. La han estado mencionando todo el tiempo. Perdón que no lo he podido leer, pero bueno, Octavius Mercado dice vacaciones de terror. Ver el peinado ochentero de Pedrito Fernández da terror. Y todavía sigue con ese peinado. Sí, es cierto, creo que yo sí las vi. Sí, seguramente. Seguro. Estaban buenas. Y luego de adolescente Pedrito Fernández sacó más películas de miedo, ¿no? Y salía Lucerito en alguna. Cintia Gutiérrez dice, llegué muy tarde. Muy bien, Cintia. Sí, un poco. Mari Buda, el espinazo del diablo también es bueno, el fantasma. Muy Sí, sí es es cierto. cierto. Solo tenía 3 más. Alex Serrano C, La serpiente y el arcoíris, una película con buena propuesta. La serpiente y el arcoíris es buena, pero no sé si sea tanto de terror, aunque tratan el tema de los zombies, pero tiene una explicación científica, de los zombies haitianos. Está interesante. El que es buenazo haciendo películas de miedo es del Toro, ¿no? O sea, Guillermo del Toro es muy bueno. Sabes que me gustan mucho los planteamientos de Del Toro, pero de pronto no, el final de Cronos no me gustó nada. ¿En serio? Lo odié. O Bueno, sea, pero tenía aquí la hora marcada. Sí. Y era muy buena también, te daba miedito. sí, me gustó Cronos, me fascinó hasta la última parte. Hasta el final dije, qué A mí mal. sí me gusta. José Manuel Alemán dice, hablan cosas buenas de Babadook. ¿Tú lo has visto? ¿No? Sí, Babadook es increíble. Vean Babadook. Babadook está muy en esta onda justo de Conjuro. O sea, es como ese tipo de películas. Pero en Babadook sí, la historia está muy bien, el universo está increíble. Y Oye. sí, da mucho miedo. Nachito Mendoza dice, es que depende de la persona, es el terror que busca. En mi caso, yo busco más un guión que te asuste y no un falso documental donde la película te asusta subiendo el audio cuando se azota una puerta o algo así. Eso es chafa. Bueno, esos efectos son buenos y son interesantes. A mí me parece que un buen efecto de sonido, ¿no? Y una parte visual cuidada sí hacen mucho la diferencia en una historia, pero evidentemente las historias tienen que sobrevivir por sí mismas, no por efectismos, ¿no? Sí, justo, creo que se tiene que sostener en una buena trama para que no sea así de, ya viene la musiquita y entonces ya te empiezas a poner tenso y ¡bu! ¿No? Sí. O sea... Juan Luna B dice, eso me traumó las idas al baño de niño. Sí, a mí también. A mí me traumó híjole, yo ya la he contado esta anécdota, pero la voy a volver a contar porque no me ha generado, creo que nada más me ha generado más terror de niño que eso. El disco de Pedro y el Lobo, narrado por Héctor Bonilla, me encantaba ponerlo. Y cada vez que lo ponía, se acababa y me daba una paranoia horrible. Idas al baño, salir así a cualquier lugar, así de, ve con la vecina a pedirle azúcar, una tacita de azúcar. Salir de la habitación era un terror. O sea, tenía que irme a un lugar donde hubiera gente. No lo supero. Lo siento, no lo supero. Sí, pero... ¿Qué dice por ahí? ¿Qué dice por ahí? Tania Bernard Roderick dice, ya viene el Festival Macabro, podrían recomendar varias de ahí. Y ya díganme su top 3 de películas de terror contemporáneas. Ay, por cierto, un saludo a José Noel Mercado, que él va a estar en el Festival Macabro, va a estar, tiene una ponencia o una mesa redonda, ¿no? Sí, métanse a su página y chequen qué es lo que va a hacer ahí en el Festival Macabro. Y de hecho nos está viendo José Noé porque vi hace ratito que se había unido a esta conversación. Exactamente. Bueno, películas, vamos a pensarlas. Si quieres, ¿tienes por ahí más comentarios que hay que aprovechar? Tony Ruby dice, ¿y ese gato qué? Explíquenle a Tony qué gato qué. Bueno, el gato es el productor del programa. Ajá. Yareli Chicle, tu mamá se comió a mi perro, es la de Peter Jackson. Tiene un bebé zombie y está divertidilla. Sí. Mari Buda Krampus está de risa. Alfonso Licona Torres, el gato robacámara. Daniel González Acuña lee 10 negritos de Agatha Christie. Sí. Oye, pero a ver, de películas de terror, yo tengo varias. Yo no sé si mi top 3, pero sí, déjame entrar. En la versión sueca sí es una, definitivamente. Híjole, bueno, a ver, no sé si alguien quiera seguir mientras yo me acuerdo, ¿verdad? Pero... yo, la verdad, El Exorcista, justo por esta historia de que cuando era niña empecé a leer primero el libro, me dio terror, nunca obviamente lo acabé. Fui llorando del cuarto de mis papás para que me dejaran dormir con ellos, pero después la vi y sí fue una experiencia aterradora. Sí, es horrible. Bueno, mi segunda sí sería El Exorcista. Voy a ponerlo así, déjame entrar, El Exorcista. No sé si en ese orden. Y ahorita recordaré otra más, seguramente. Yo, El bebé de Rosemary, sin duda, es una de las películas más gruesas. Pondría It Follows. ¿Sí? Sí, por ahí, véanla. Que es como bastante nueva, pero de hecho tiene una onda medio Stranger Things ahí, juvenil, interesante. Pero está muy padre.
Yo también pondría, después del Exorcista, El bebé de Rosemary y de esta época, El Conjuro. Porque me sorprendió muchísimo que me diera tanto miedo esta película. Bueno, yo también pondré El Conjuro, fíjate. Y seguro dejé ya... No, añadimos La Bruja, ¿no? También Claro, La Bruja, pero es que justo lo que estar. decía Fausto es importante con La Bruja, es otro tipo de película de terror, o sea, sí es terrorífica, pero creo que está en otra canasta, es mucho más fina. No, Sí, totalmente. Dice que la canción de Freddy Krueger es espantosa. Claro. 1, 2, Freddy's coming for you. Ya empecé a ver Ricky Morty porque me lo estuvieron diciendo. Está muy divertida. No sé si va a dar para un programa de permanencia involuntaria, pero sí está muy divertida. Y ahí acabo de ver un capítulo en el que se burlan de la canción de la niña de Freddy Krueger precisamente. Y debo decir que en la adolescencia me aventé todas las de Jason. Era fan. Era fan, pero tampoco las considerabas de terror, nada más te causaba morbo cómo los mataban a los adolescentes. Hay una japonesa que se llama Están entre nosotros. ¿No la han visto? No. Bueno, si tienen la oportunidad de verla, véanla, es así también increíble. Y aquí Raúl Monroy dice, no hay nada más terrorífico que ver la mano peluda. Yo nunca he visto la mano peluda, pero escuchaba la mano peluda y también daba miedo, ¿no? La mano peluda yo la escuché un par de veces. Pero de acá, yo hace poco la estaba escuchando. Todavía existe Sí, la mano peluda. pero ya es una cosa así, no, está horrible según yo. Antes sí daba miedo, pero ya es... No, antes sí daba miedo, porque además era una época en la que sí estar en el coche de noche lluvioso escuchando esas historias sí daba mucho miedo. Googleé la película de La llanta asesina, es tan mala que algún día podría ser de culto. No, bueno, yo les puedo decir varias que vi. Hay una, espérense, ahorita me voy a acordar, una que se llama Teeth, de una mujer que tiene dientes En la vagina. en la vagina. Por eso se llama La vagina dentada. Híjole, En español. una cosa Y horrible. es una película de culto espantosa. horrible. Demasiado Oigan. fuerte. Yo voy a hacer una recomendación ya que estamos en esto para la gente que juega PlayStation por ahí. Hay un juego que se llama Until Dawn, que está muy muy chingón, que es como vivir una película de terror. Entonces son varios personajes y la cosa es que cada decisión que tomas va afectando el curso, pero está súper macabro. La gente que tiene PlayStation 4 y así, sí es una buena recomendación de juego. Dice Cintia Gutiérrez que están entre nosotros, es tailandesa. Tailandés. Ok, Julio Sandoval, cualquiera de los especiales de terror de los Simpson. Sí, hay unos que sí son hay unos macabros. que sí dan miedo, Hay unos que sí dan mucho miedo. Alex Serrano se dice, existe una película que se llama La llama asesina y literal se trata de... es la misma que dijiste tú, la llanta asesina, no la llama. Todo mundo alaba The Shining, a mí me dio tanto miedo, la verdad, no me dio tanto miedo, la verdad, A mí sí me gusta. Diana Gascón dice esto. La verdad verdad también es que es otro terror, ¿no? No, y también creo que tiene que ver en el mood en el que lo ves, ¿no? Y, o sea, para ver una película de terror, hay películas de terror que tienes que ir a ver al cine para que realmente te genere el efecto. Por ejemplo, La Bruja de Blair es una experiencia que no es lo mismo verla en la sala de tu casa que verla en el cine, porque el terror es lo que se está contagiando ahí adentro de la sala, ¿sabes? Sí. O sea, si la ves sola también te puede dar miedo, pero... Uy, espera, ya me acordé. Las experiencias colectivas son importantes Exacto. en el terror. Exacto. La película de Lars von Trier, El Anticristo. Ay, no, pero eso me hace miedo, güey. Para mí es una película de terror. Eso sí también ya diría, no es para todo el mundo, porque sí está muy No, rara. sí, padecen del corazón, están en una ruptura amorosa, Es tienen gruesa. inseguridades profundas con sus parejas, no la vean, warning, Anticristo no es para cualquiera. El Anticristo. Oigan, muchísimas gracias por haber venido, Monse y Leonardo. ¿Dónde te pueden encontrar? A mí me pueden encontrar en un blog, que lo tengo abandonado, pero bueno, si quieren ir a verlo, se llama montserratperezbonfil.mx. En Twitter estoy como monbonfil, en Facebook como Montserrat Pérez Bonfil, y también me pueden leer en Alta Fidelidad, que es una revista que lleva Fausto. Oye, Leonardo, ¿dónde te pueden escuchar? Me pueden seguir como Ponce Música en Twitter, en Instagram. En Spotify. En mi música está en Spotify, en Apple Music. Pasen ahí. Oigan, ¿ustedes tienen un proyecto juntos? Ay, Dicen, sí. se rumora. Sí, estamos trabajando en un videoclip Ok. de animación. ¿De qué canción? De una canción que se llama Lento, con mi amiga Paulina Sotomayor. Pasen a escucharla a ver qué les parece.